Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí desde Argentina participar en el segundo Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales, organizado por el Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, y agradezco especialmente a la persona de Miguel Jara, que me ha cursado la invitación, que es un prestigioso colega de la Argentina y que viene estudiando estos temas de inteligencia artificial y derechos digitales hace tiempo en nuestro país. Y en mi caso, con una ponencia vinculada a la inteligencia artificial, la transparencia en la gestión pública. Indudablemente, lo primero que hay que destacar cuando nos referimos a estos temas es que estamos en el ámbito de un gobierno inteligente, indudablemente un gobierno centrado en la información, el sector público impulsado por datos, y obviamente estos datos deben estar caracterizados por una apertura por diseño, es decir, una open data desde el diseño. Y en este contexto, la administración pública se constituye verdaderamente como un yacimiento de datos personales. Indudablemente es el patrimonio, el crédito, eso es lo más importante que tiene para el ejercicio de la función administrativa, y sobre todo destacar lo que se viene diciendo en este momento, es que las políticas públicas están basadas en evidencias, es decir, se toman a través de la recolección de datos y no basadas en la intuición de los funcionarios públicos. Pero a la vez, la utilización de datos personales como el capital más importante que tiene la administración pública, esto también lo convierte a la administración pública como en un sujeto de potencialidad dañosa en el ámbito de los derechos de protección de datos personales, porque indudablemente operar, tratar, clasificar datos personales genera una asunción de riesgos con la peligrosidad que eso genera para los derechos fundamentales. Y allí entonces es donde la administración pública, a través de distintos subsistemas del mundo jurídico, no solamente el derecho constitucional, el derecho administrativo, sino también el derecho a la protección de datos personales y las acciones constitucionales, es donde allí debe el gestor público, el servidor público, poner foco en su actuación. En estos tiempos se ha hablado de que indudablemente estamos ante una suerte, entre comillas, de positivismo algorítmico, en el sentido de que son las redes, son los algoritmos, las que indudablemente son utilizados como herramientas y como asistentes para el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la administración pública. Esto nos lleva a que se utilice en el ámbito de la administración pública uno de los institutos, pero en su faceta tecnológica. Nos referimos a lo que se ha denominado las decisiones administrativas automatizadas, es decir, aquellas tomadas a través de herramientas como son sistemas inteligentes, algoritmos y sistemas programados en donde sirven para el proceso de toma de decisiones. Aquí lo digital no es la forma, sino es el contenido del acto, es decir, es de alguna manera de qué manera se lleva a cabo esa decisión administrativa. Y por lo tanto, el impacto fundamental que tiene la inteligencia artificial en el ámbito de la gestión pública son las denominadas decisiones administrativas automatizadas. Para llegar a las decisiones administrativas automatizadas, cabe referenciar que estas son aquellas por el cual se toman a través de un procedimiento absolutamente electrónico, en donde no participa la persona funcionario en la decisión concreta, sino que lo hace a través de un sistema inteligente. La intervención humana se hace asincrónica y por lo tanto la tecnología es utilizada como sistema de intermediación para el proceso de toma de decisiones. Esto nos lleva indudablemente a preguntarnos respecto a cómo actúa la teoría del acto administrativo y los sistemas
y los principios constitucionales, como por ejemplo el sistema de publicidad de los actos de gobierno o el sistema o el principio de motivación, ya que podría decirse que estas decisiones administrativas automatizadas no respetan, por ejemplo, los elementos causa, motivación, transparencia, voluntad, competencia. Y en este punto vale destacar que existen antecedentes en nuestro derecho comparado, por ejemplo, la ley española del año 2015 que regula el régimen general del sector público y allí establece este concepto de decisiones administrativas automatizadas, pero a su vez establece un régimen jurídico adicional y que es que en el caso de la utilización de sistemas inteligentes con algún grado de autonomía, debe existir una habilitación normativa previa, debe descifrarse y decirse cuál es el órgano competente para la definición de las especificaciones, el entrenamiento, la supervisión y el control de calidad de auditoría y el código fuente, es decir, debe darse a conocer y publicarse cuáles son los programas informatizados empleados y además debe garantizarse la integridad, autenticidad, confiabilidad, sobre todo la trazabilidad de los datos de esa decisión o esa resolución automatizada. Y allí es donde surgen requisitos adicionales. Y allí es donde surgen el respeto a una serie de principios fundamentales. Principios fundamentales que están regulados en aquella normativa ética de protección y regulación de la inteligencia artificial. Por el caso, vale destacar, por ejemplo, las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable o el libro blanco de la Unión Europea respecto a la inteligencia artificial a los fines de mitigar la asunción de riesgos o el impacto que pudiese tener la inteligencia artificial en relación a los derechos fundamentales. Pero ya hace tiempo, a través de las cartas europeas de derechos digitales, también mencionar la Carta Española de Derechos Digitales o la portuguesa, que si bien son normas de referencia soft law, son inspiradoras del sistema jurídico a los fines de contemplar estos principios. Ni hablar la Ley Europea de Inteligencia Artificial, el reglamento armonizador de normas vinculadas a la inteligencia artificial de la Unión Europea, que ya es una norma rígida de aplicación imperativa. Y allí surgen una serie de principios en materia de inteligencia artificial que deben ser respetados y en mayor medida todavía deben ser respetados en el ámbito de la gestión pública, porque atrás de ese proceso decisional está la cosa pública, la cosa de todos y por lo tanto en mayor medida todavía su respeto. Tal es el caso, por ejemplo, del principio de explicabilidad, en donde debe darse a conocer de qué manera, de qué forma, el por qué, el cómo el sistema inteligente toma una decisión y genera ese resultado. El principio de interdicción a la arbitrariedad algorítmica, es decir, no se puede actuar en forma arbitraria y no razonada. Debe el algoritmo buscar la explicación y hacer saber al ser humano por qué esa decisión. Indudablemente, los sistemas de inteligencia artificial generativo, tal el caso de ChatGPT, no nos va a servir porque indudablemente son sistemas tan complejos y de cajas negras que es muy difícil o casi imposible tratar de buscar por qué, de qué manera se alcanza esa solución. El principio de transparencia y trazabilidad, llevar un control respecto a cómo el dato fue manejando y ese dato se obtiene la decisión. Y es muy importante el principio de supervisión humana, es decir, no puede delegarse totalmente en un sistema inteligente el proceso de toma de decisiones,
sino que debe existir un control, una inspección, una supervisión de parte del funcionario, es decir, los sistemas inteligentes que actúen como asistentes, como herramientas tecnológicas y que no existe una delegación tal, porque de lo contrario tendríamos vicios en el proceso de toma de decisiones. Y finalmente, el principio de precaución e impacto social. Las administraciones públicas están obligadas a cumplimentar lo que se denomina el tratamiento de evaluación de impacto de datos, tal como está establecido en el Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea, es decir, establecer mecanismos para mitigar eventuales consecuencias dañosas respecto a los datos personales. Y allí es cuando se recomienda lo que por todos conocemos que es el data officer, es decir, un oficial de datos, que debe darse tanto en la organización privada y en mayor medida en la organización pública a los fines que sea el responsable del control y la evaluación de los datos. Indudablemente, este es el camino por el cual la normativa va trazando una normativa imperativa, no ya de referencia, y en este sentido, si hablamos de gestión pública, de transparencia y de inteligencia artificial, recomiendo a los presentes la Carta Iberoamericana de Inteligencia Artificial en la Administración Pública del CLAD, aprobada en octubre-noviembre del año pasado, por el cual indudablemente el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo genera y ofrece un aporte muy importante en relación a estos temas y a la vez que también define y enuncia cuáles son los principios de la inteligencia artificial en la administración pública, cuáles son las ventajas y también las desventajas de utilizar estos sistemas. Para finalizar, quiero contarles que en nuestro país, en la Argentina, si bien no tenemos todavía normativas que regulan la inteligencia artificial a través de leyes del Congreso, tenemos alguna normativa sectorial. Aspectos están contemplados en la Ley Argentina de Protección de Datos Personales. Pero también destacar que en el año 2022 la Corte Suprema Argentina se expidió en un caso denominado Natalia de Negri contra Google, en donde se debatía la existencia del derecho al olvido. La Corte, allá por junio del año 2022, fue la primera vez que analizó la problemática de los algoritmos, sobre todo los algoritmos de los buscadores de Internet. Y si bien desconoce que en nuestro país exista un derecho al olvido, en el considerando 23 de este caso establece la problemática de los algoritmos, entiende que debe destacarse la aplicación de normativa ética en materia de la inteligencia artificial y sobre todo a la Corte le preocupa el perfilado humano, sus datos personales y sobre todo destaca que debe comprenderse e interpretarse cómo actúan los algoritmos. Y en definitiva, el principio de comprensibilidad es uno de los principios esenciales en materia de la utilización de inteligencia artificial por la administración pública a los fines de evitar arbitrariedades e irrazonabilidades en el proceso de toma de decisiones. Nuevamente agradezco a los organizadores, especialmente la posibilidad de generar un foro, un debate amplio sobre derechos digitales, que son temas que deben ser analizados obligatoriamente por la academia y el mundo. Bueno, muchas gracias.